El Evangelio de Lucas, capítulo número 7. Cuando lo tenga, le pido un fuerte amén. Lucas capítulo 7. En la etapa temprana de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, en una ocasión, al lado del mar de Galilea, sentó a la gente sobre la llanura de un monte y les compartió a ellos un sermón. Ese sermón usted lo encuentra en detalle en Mateo capítulo número 5. No vaya ahí. Pero muchos teólogos le han puesto a ese sermón el sermón de las bienaventuranzas. Nosotros lo conocemos comúnmente como el sermón del monte. Y en ese sermón, en los primeros minutos de su sermón, Cristo va dando una gran lista de bienaventuranzas. Ahora usted sabe que el término en sí, la palabra bienaventurado en nuestro idioma actual significa feliz. Esa es la traducción literal desde el griego original al idioma español. Bienaventurado significa feliz. Y si usted ha leído ese sermón, hermano, es un sermón tremendo, tremendo y poderoso, donde el Señor habla prácticamente de todo lo que abarca la vida del cristiano, desde los enemigos hasta el ayuno, hasta la adoración, hasta los que lloran. También trata con la preocupación y la ansiedad, y nos habla en sí cómo debe de ser la vida de un cristiano. Pero él comienza dando una gran lista de bienaventuranzas. Y él comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el segundo dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una de las promesas que a mí me encanta compartir en momentos de crisis, cuando alguien está atravesando la pérdida de un ser querido, o estoy con familiares al lado de un ataúd en un funeral o una casa fúnebre o aquí en la iglesia. Ese es un versículo que tú siempre debes de tomar en mente para compartirlo a otro que está padeciendo algo así. Bienaventurados los que lloran, porque la promesa es: ellos recibirán consolación. Fiel es Dios para proveernos consolación cuando tú y yo derramamos lágrimas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Usted siembra paz. La Biblia dice que usted va a ser delante de Dios un hijo de Él. Los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois tú y cada uno de vosotros cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas los que fueron antes de vosotros. Y aquí es donde uno encuentra la mayoría de las bienaventuranzas que Cristo mencionó. Sin embargo, hay una bienaventuranza que Cristo no la menciona aquí, sino que la menciona hasta que Él habla de un hombre en particular. Y aquí es donde Él menciona esta bienaventuranza, y para mí es una de las más grandes. Vaya conmigo a Lucas capítulo 7 y hacemos lectura a la palabra del Señor en el versículo número 18. ¿Está conmigo? Un fuerte amén. Los discípulos de Juan el Bautista, le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿De qué cosas? Bueno, hace un par de versículos encontramos de que Cristo le había sanado el hijo a una viuda, y en el comienzo del capítulo Jesús había sanado, le había dado un milagro a un centurión. ¿Ok?
y estas son las noticias que le traen a Juan el Bautista. ¿Y dónde estaba Juan el Bautista, hermano? Estaba en la cárcel, en una celda, aguardando su sentencia final. Poco sabía Juan que pocos días después de esto él iba a ser degollado y le iban a quitar la cabeza. Pero ahí estaba Juan en medio de una cárcel, quién sabe pensando qué. Y dice el versículo número 19: llamó Juan a los dos discípulos y les envió a Jesús para preguntarle, mire la pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Wait a minute. ¿Qué? ¿En serio, Juan? Al que tú conociste, al que tú introdujiste al pueblo de Dios como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al que tú bautizaste en las aguas del río Jordán y estuviste presente cuando Dios mismo se presentó con su voz audible, al que tú has predicado y has pregonado de que es el que iba a salvar al pueblo de Israel de sus pecados. ¿En serio, Juan? Y la pregunta que él agarra a sus dos discípulos y le dice: vayan y hagan esta pregunta, por favor: ¿eres tú verdaderamente el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué en el mundo estaba ocurriendo en la mente de Juan? Pero Cristo dice acá en el versículo 21: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. Dice el versículo 20: cuando pues los hombres enviaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Versículo 23, aquí está la bienaventuranza. Dice: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cada cuanto usted escucha mencionar esta bienaventuranza. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Háblanos al corazón, oh Dios, por favor. Dependo de ti, Santo Espíritu. No puedo y no quiero hacerlo sin ti. Por lo tanto, me someto a tu dirección, me someto a tu guianza y me someto a tu sabiduría. Ayúdame a hacer de edificación a esta tu iglesia. Por favor, oh Dios, glorifícate. Si hay alguien hoy aquí, Señor, que no te conoce, que hoy sea un día de encuentro y de salvación contigo. Te pido que nos ayudes a abarcar este tema con toda la seriedad del mundo. Yo, Señor, yo te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, quiero que usted tome en cuenta, por favor, de que no estamos hablando de cualquier hombre ordinario. Estamos hablando de aquel que la Biblia menciona que iba a ser el precursor del Mesías, el enviado por Dios para preparar el camino a nuestro Señor. El que comenzó su ministerio preparando el sendero para la entrada del Mesías y del Salvador al mundo. El que salió a pregonar y a predicar primeramente y ante todo el arrepentimiento del pecado y el acercamiento al reino de nuestro Dios. El que cara a cara se enfrentó también con los líderes religiosos de su día, los sacerdotes y los fariseos y los escribas, y también los confrontó por su religiosidad, y también los señaló por su hipocresía, y también les dijo que ellos deberían de arrepentirse. Oh, mi hermano, la mano de Dios estaba sobre Juan el Bautista. Él sale, se prepara personalmente bajo una directa comunicación con Dios
Dios en el desierto, cambia su parecer, se viste de manera distinta a todas las demás personas porque se viste de puras telas de camello y su dieta consistía de nada más miel de abeja en ese entonces. Y comienza a predicar y comienza a levantar su voz y a pregonar el arrepentimiento de los pecados. Y las multitudes llegan a escuchar a este hombre lleno del poder de Dios y lleno de la sabiduría de Dios. Y escuchan su mensaje. Y la Biblia dice que multitudes se arrepienten de sus pecados y se convierten al Señor Jesucristo y comienzan a bautizarse. Juan el Bautista comienza este precioso ministerio del bautismo y comienza a sumergir a las personas y salen una por una y se siente ahí que el Señor está obrando y está haciendo algo increíblemente grande, a tal punto que los líderes religiosos de la sinagoga salían a ver y a escuchar lo que este hombre estaba haciendo. Y en un día específico, oh mi hermano, Juan el Bautista cumple la meta final de su propósito, porque en una de esas Cristo se acercó a las aguas del río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista lo ve a él acercarse a donde él estaba, levanta su voz y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo entra a las aguas del Jordán y se acerca a Juan y le dice: es necesario que tú me bautices. Juan le dice: ¿cómo es posible? Yo no soy digno, Señor. Mejor que tú me bautices a mí. Debe de ser todo lo opuesto. Y el Señor le dice: no, para que se cumpla la justicia es necesario que tú me bautices a mí. Yo quiero establecer un ejemplo para que todos mis más seguidores lo hagan también y se identifiquen conmigo en mi muerte, en mi sepultura y en mi resurrección. Es por eso que instamos a toda persona hoy que recibe a Cristo a que se bautice lo más pronto posible, porque te estás identificando y estás proclamando de que no te avergüenzas tú de tu Señor Jesucristo y lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, similándote tú en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y Cristo le dice: es necesario que tú me bautices a mí. Juan le dice: pero yo no soy digno ni de desatar el calzado de tus pies. Y dice el Señor: yo entiendo, pero necesitas hacerlo. Y en ese instante Juan agarra al Cordero de Dios y lo mete a las aguas y lo vuelve a subir. Y la Biblia dice que en ese instante algo increíble sucede. Los cielos se parten a la mitad. El Espíritu Santo de Dios desciende en forma de una paloma para rodear al mismo Señor Jesucristo. Y Dios el Padre truena desde los cielos con su voz audible y le dice a todos los que están presentes: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Yo quiero que usted entienda de quién estoy hablando y de quién estamos hablando en esta mañana. No estamos hablando de cualquier discípulo, cualquier persona común y corriente que fue impactado por el ministerio del Señor Jesucristo. No, estoy hablando de aquel que antes del nacimiento del Señor Jesucristo, cuando él aún estaba en el vientre de su madre Elizabeth, cuando se acerca a la Virgen María, ella ya habiendo concebido en su vientre esa criatura preciosa del Espíritu Santo de Dios, cuando Elizabeth saluda a María, cuando María entra a la casa de ella, Juan el Bautista brinca dentro del vientre de su madre, sabiendo de que ahí había algo inigualable. Estoy hablando de Juan el Bautista, aquel que con toda valentía y con toda audacia se levantaba y predicaba arduamente en contra del pecado. Estoy hablando de aquel que tuvo interacciones mismas personales con el divino maestro. Estoy hablando de aquel que preparó literalmente el camino al Señor y estuvo ahí presente. Él escuchaba del ministerio, él escuchaba de los milagros, él escuchaba del impacto que Cristo mismo estaba teniendo sobre la gente. Y ahora, como que todo ha cambiado.
Porque se encuentra Juan el Bautista en medio de la más grande crisis de toda su vida, encerrado detrás de rejas, en una celda, en una prisión, donde quién sabe lo que le iba a pasar. Estaba ahí sin poder hacer su ministerio, sin poder trabajar por el Señor, sin poder levantar su voz y pregonar, sin poder bautizar a la gente en el río como él siempre lo hacía. Y a lo mejor el diablo estaba trasteando con su mente, y el enemigo había puesto pensamientos de desánimo, de desilusión, de tristeza, de depresión en su mente, diciéndole: Juan, ya no hay esperanza para ti, Juan. Juan, el Señor ya ha acabado con ti, Juan. Juan, aquí se termina todo. Oh, déjame decirte algo, hermano querido. Ten cuidado con Satanás, el diablo, porque él es un experto en pervertir la mente de un cristiano. En tus momentos más críticos y más débiles de tu vida, él te va a inundar a ti con pensamientos de desánimo, de desilusión, de que si a Dios le interesa, de que si vale la pena, que por qué no tiras la toalla, que esto no sirve. Y él te va a tratar de hacer a ti todo lo posible para que tú te rindas al llamado que Dios ha puesto en tu corazón. No lo hagas. Y ahí andaba el sucio chamuco del diablo, trasteando con la mente del precursor del Mesías y metiéndole todos estos sentimientos. Escuche bien, engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Ten cuidado con lo que maquinas en tu mente y en tu corazón. Tú que ahora mismo estás en la iglesia y desde que entraste al templo comenzaste ya a tener pensamientos y sentimientos negativos y críticos y malos, reprende eso en el nombre del Señor Jesús y por el poder de la sangre de Cristo. Él no tiene lugar y no merece lugar en tu mente. Y ahí está Juan el Bautista, hundido en una depresión como usted no tiene idea. Y en momentos de sumo desánimo y de desilusión, la meta principal del diablo es que tú dudes de Dios mismo, que cuestiones, que preguntes: ¿será esto real? ¿Será que esto vale la pena? ¿Será que esto es lo que Dios tiene para mí? ¿Será que a Dios realmente le interesó? ¿Será que Dios es real? Hermano, yo quiero recordarte a ti que al diablo no le interesa que tú te metas a las cantinas, o que tú te metas a robar, o que tú desgracies tu vida en fornicación, en adulterio, o que tú te metas con otras mujeres, o que tú le seas infiel a tu esposo. Al diablo no le interesa que tú te metas en drogadicciones o desgracies tu vida con cualquier otra cosa que el mundo te puede ofrecer. La meta principal de Satanás, el diablo, es que tu fe muera. Y si él logra que la fe tuya se apague, él ha logrado una gran victoria. Por eso es que Cristo cuidadosamente, cuando se trata de Pedro y sabiendo el potencial que había en Pedro antes de morir, él le dice a Pedro: Pedro, yo he pedido por ti. El diablo ha pedido para zarandearte. El diablo va a querer destrozarte. El diablo va a querer hacer pedazos de tu vida. Pedro, ten cuidado, porque en ti hay un tremendo y gran potencial de hacer algo grande por Dios. Pero Pedro, yo he pedido, gloria sea el nombre del Señor, que tengo un Salvador. Y tú tienes un Salvador que pide por nosotros constantemente, día y noche. Y así como pidió por Pedro, él dice: yo he pedido por ti para que tu fe no mengüe. El diablo quiere que tú dejes de creer. El diablo quiere que tú dejes de alabar. El diablo quiere que tú dejes de venir. El diablo quiere que tú dejes de servir. El diablo quiere que tu fe se debilite tanto que tú comiences a preguntar cosas que ni siquiera tienen sentido. ¿Cómo en el mundo se va a atrever Juan el Bautista a pensar y a dudar de que Cristo era verdaderamente el Mesías? Pero ahí viene la fuente de todo desánimo, de uno de los más grandes de toda la historia. Y escuche bien lo que le voy a decir: si uno de los más grandes de toda la historia pudo dudar,
¿quiénes somos nosotros para no? Tú estás aquí bajo el son de mi voz y tú eres capaz de dudar también si no lo has hecho todavía. Juan el Bautista agarra a dos de sus discípulos y le dice: señores, yo ya no hay qué hacer. Y me imagino que ellos vieron en él un tremendo, profundo desánimo y depresión. El hombre estaba en una miseria que no se puede ni describir. Háganme un favor, vayan, visiten a Jesús y pregúntenle esto: ¿eres tú realmente el que había de venir, o esperaremos a otro? Fácil es hablar de gente desanimada hasta que a ti te toque estar en esa posición. Y el que había bautizado al divino maestro empezó a dudar: ¿Is he really the man? Así que los discípulos, dos de ellos, se acercan a Jesús. Y mire, hermano, esto es lo tremendo y lo especial de nuestro Señor. Él sabía lo que iba a pasar. Los dos discípulos de Juan se le acercan a Jesús. Cristo se da cuenta que ellos llegan. Y los dos discípulos dicen: divino maestro, tenemos una pregunta para ti. Nos ha enviado Juan el Bautista y tú sabes que él está en la cárcel. Y él quiere saber: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? ¿Eres tú el Mesías? ¿Realmente eres tú el Hijo de Dios? ¿Realmente eres tú el que iba a salvar a Israel de sus pecados, o esperaremos a otros? Y me encanta, Cristo a comienzo no les responde, sino que probablemente le dijo: siéntense acá un momentito, solo vean con sus ojos lo que va a pasar. Y la Biblia dice que mientras ellos se sientan, a ellos se paran ahí, varias personas más son traídas al Señor Jesucristo. Y Él comienza a darles una sanidad, porque le trajeron a gente enferma, y trajeron delante de Él otros paralíticos, y trajeron delante de Él personas con diferentes plagas y enfermedades incurables. Y la Biblia dice que en medio de eso vinieron unos cuantos leprosos también, una enfermedad completamente incurable en esos días. Y uno por uno, delante de los ojos de estos dos discípulos, Cristo con su palabra hablada o con el toque de su mano sanaba a cada uno de ellos, y todos eran liberados de sus enfermedades y de sus condiciones crónicas. Y ellos pudieron ver en Jesús un tremendo poder. Endemoniados y endemoniadas eran traídos delante de Jesús, y Cristo con un solo toque de poder liberaba a todos los que eran endemoniados delante de Él. Y unos ciegos también, y Cristo a esos ciegos les toca los ojos. Y cuando esos ciegos abren sus ojos, comienzan a llorar, porque por primera vez en su historia pueden ver cosas visibles. Y ahí están estos dos. Y Cristo, después de hacer unos cuantos milagros, se dirige a ellos y le dice: señores, vayan a Juan, déjenle saber lo que ustedes han visto hoy. Ustedes han sido testigos de algo que no es normal. Quiero que vayan a Juan y les digan todo lo que han visto y todo lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¡Wow! Y a los pobres les es predicado el evangelio del reino de Jesús. Es decir, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido a los sanos, yo he venido a los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de ser sanados o curados, sino los enfermos. Yo he venido a la gente necesitada, yo he venido a alcanzar a los que más necesitan de un toque milagroso del evangelio de nuestro Señor. Y quiero que vayan y le digan a Juan todo lo que han visto, y le dejen saber de lo que de todos los milagros, y le dejen saber que aquí está el verdadero enviado de Dios. Wow.
no lo critica, no lo juzga, no le da palabras malas, como muchos bautistas que yo conozco, que cuando alguien se desanima, le caen encima y le dicen: ¿cómo es posible? Y le dicen: ¿quién tú te crees? Y le dicen: tú eres un loco. Y lo hunden más en su depresión porque lo critican y lo denigran. El único ejército en todo el mundo que termina de acabar a sus propios soldados es el ejército del Señor Jesucristo. Keep that in mind. The next time you open your big mouth y criticas a alguien solo porque están atravesando un tiempo difícil en su vida, ¿quién eres tú para juzgar a alguien? Dios no hace acepción de personas, mi hermano. Todos somos iguales delante de Él. Tú no eres mejor que yo y yo no soy mejor que tú. Todos aquí estamos por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos de pie porque Dios es bueno. Tú no tienes por qué señalar a nadie y yo no tengo por qué señalar a nadie. Porque así como Juan el Bautista atravesó una etapa bien difícil de desánimo en su vida, tú y yo también lo vamos a hacer. Y en vez de denigrar y en vez de criticar y en vez de decirle: pero si tú fuiste el que me bautizaste, si tú fuiste el que escuchaste la voz de mi Padre, si tú fuiste el que viste al Espíritu Santo descender sobre mí, si tú has visto lo que yo he hecho para con otros en el pasado, ¿cómo en el mundo te atreves a dudar de que si yo soy el que había de venir o no? No. Cristo le dice: vayan, regresen y díganle ustedes lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y no se olvide de esta última frase: y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Sabes por qué dijo eso Jesús? Porque tarde o temprano, tú y yo como cristianos vamos a ser tentados a ofendernos de Él mismo. Así como Juan. Usted estudia el origen de esta palabra, que él usa aquí: no hay tropiezo. ¿Sabe de dónde viene esa palabra tropiezo? Viene del griego original escandalizar. Cuando alguien hace un escándalo, usted busca la misma palabra en la King James Version en inglés y en la palabra offend, ofender, tiene el mismo significado. Bienaventurado aquella persona que no se ofenda de mí. Oh, déjame decirte algo, que así como Juan el Bautista y así como Elías y así como Job, todos vamos a enfrentar situaciones y momentos críticos en la vida donde vamos a querer dudar, donde vamos a querer escandalizarnos y donde vamos a querer ofendernos de lo que Dios está haciendo cuando Él sigue siendo soberano y sentado allá en su trono. No lo hagas. Por más que duela, por más que te hunda, por más que te cause desánimo, por más que no entiendas por qué está pasando lo que está pasando en tu vida, por más que no haya explicación alguna de por qué las cosas están sucediendo como están sucediendo, no te ofendas de Él. Él tiene el control de todo lo que hace. Y me encanta, porque ahí no termina el Señor. Cuando los dos discípulos de Juan se van, agarra a los que estaban ahí y le dicen: ¿a quién ustedes salieron a ver? ¿A quién ustedes salieron a escuchar? ¿Se acuerdan quién es Juan el Bautista? ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No. ¿A una persona que vive en deleites o en palacio de reyes? No. ¿Qué salieron a ver ustedes? ¿A un profeta? No. Yo les digo a ustedes que es más que un profeta, porque Juan el Bautista fue aquel mensajero que fue enviado diciendo: he aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti.
voy a decir una cosa. Ese que está dudando, ese que está desanimado, ese que está en una miseria preguntándose si yo soy verdaderamente el Mesías, de cierto les digo que entre los de nacidos de mujer nunca ha habido uno como Juan el Bautista. Se da cuenta cómo trata a Dios con nuestra falta de fe. Él no regaña, Él no azota, Él no reprende, Él no nos agarra y nos empuja por allá. No dice, he's the man. Hombre como Juan el Bautista nunca ha habido en la historia del mundo. Y encima de eso, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y si Cristo tuvo compasión sobre Juan el Bautista, Él tiene compasión de mí y Él tiene compasión de ti. Oh, hermano, han habido varios momentos últimamente donde yo mismo he dudado un poco. Yo soy humano como usted dijo. Yo soy humano como cualquier otra persona aquí presente. Yo no estoy exento al desánimo, yo no estoy exento a la desilusión, yo no estoy exento a la depresión, yo no estoy exento a nada. Y así como el diablo trasteó con Juan el Bautista, el diablo ha trasteado con mi mente también. Yo quiero decirle algo, iglesia de Cristo. Tiempos de crisis vendrán a todas nuestras vidas. Y algunos de nosotros hoy necesitamos ser recordados de quién verdaderamente es Cristo. Porque Él es el enviado, Él es el Salvador, Él es el prometido, Él es el Alfa y la Omega, Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios con nosotros, Él es el Príncipe de paz, Él es el que puede sanar toda enfermedad, Él es el que puede darte y proveerte tu más grande necesidad. Él sigue siendo el Rey. Y es necesario venir hoy delante de sus pies y decirle: Señor, te necesito. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Haz según tu voluntad en esta invitación, oh Dios. Cada ojo cerrado, cada cabeza inclinada, nadie viendo con respeto a Dios, cierre sus ojos. Mi amigo o mi amiga que está presente hoy, ¿has conocido tú a Jesús como tu Señor? ¿Sabes tú con seguridad que si mueres huirías hoy al cielo? ¿Será que hay duda en tu corazón de que Cristo verdaderamente es el Hijo de Dios? Quisiera invitarte hoy a que contestaras esta pregunta bien importante en tu corazón. Si tú mueres hoy, ¿estás seguro de ir al cielo? Si la muerte viene hoy por ti, ¿tienes tú la seguridad que irías a la gloria? Quisiera invitarte a que le abras hoy tu corazón a Cristo. Yo no hablo de un cambio de iglesia, yo no hablo de una religión, hablo de recibir a Jesús en tu corazón. Alguien hoy aquí dirá: pastor, ore por mí. Si la muerte hoy viene por mí, yo quiero ir al cielo con Cristo. Yo quiero tener esa paz, quiero tener esa seguridad en mi corazón, que si hoy muero, yo iría al cielo con Cristo. Levante la mano. ¿Habrá alguien hoy? Levante la mano. Dios le bendiga.
Dios le bendiga. Dos manos allá atrás. Alguien se le va a acercar y va a orar con usted y por usted. ¿Quién más? Levante la mano. Usted dice, pastor, ore por mí. Levante la mano. Hubo una mano más aquí en medio. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien más? Levante la mano. Nos encantaría hoy orar por usted. Sería un tremendo gozo poder orar por ti en esta mañana. ¿Quién más? Levante la mano, pastor. Quiero estar seguro que si hoy muero, yo iría al cielo. Dios le bendiga. Qué bendición. Oh, iglesia, 3 manos más han sido alzadas. ¿Por qué no me ayuda usted en orar por esas almas que hoy pasen de las tinieblas a la luz, que hoy pasen de la oscuridad a la verdad? Alguien más, ore por mi pastor. Quiero estar seguro de ir al cielo. Levante la mano. Levante la mano. Dios le bendiga, caballero. Qué bendición. Alguien se le va a acercar y va a orar con usted y por usted. Usted siente ese impulso, usted siente ese deseo. No se quede con la mano bajada. Nada más álcela. Aquí no, nadie le va a penar, aquí nadie le va a avergonzar. Aquí no estamos para juzgar a nadie. Estamos para bendecirte hoy, mi hermano, mi amigo, mi amiga. Alguien más dice, pastor, ore por mí. Quiero ir al cielo si muero hoy. Levante la mano. Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos cristianos hoy pueden ser honestos y decir, pastor, si Juan el Bautista dudó, ¿quién soy yo para decir que nunca he dudado? Y así como Juan fue débil, pastor, Dios conoce que yo también soy débil. Yo tengo mis debilidades, y todas esas debilidades yo las quiero traer delante del Señor, porque yo necesito de Él para poder vencer. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. ¿Cuántos pueden ser honestos y decir, pastor, el diablo ha trasteado con mi mente últimamente? Ese chueco y miserable enemigo ha querido hacerme creer cosas que no son verdaderas. El diablo ha atacado mi mente últimamente. Y yo necesito hoy, con el poder del nombre del Señor, reprender todo lo que no da lugar y no merece estar en mi mente y en mi corazón. Yo vivo, pastor, por la verdad. Yo no vivo por las mentiras que el diablo trate de ingresar a mi mente. Yo soy un hijo de Dios, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Gloria a Dios. Así como el Señor consoló a Juan y le dejó saber a través de milagros que Él era el que había de venir, el Señor nos quiere consolar y fortalecer a todos nosotros hoy aquí. ¿Cuántos hoy dirán, pastor, yo quiero ser consolado, yo quiero ser vivificado, yo quiero ser renovado por el Espíritu del Señor Jesucristo? Levante la mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Usted que levantó su mano, yo le invito a venir aquí al frente. No se quede en su banca. Venga acá y doble rodilla aquí con todos nosotros. Venga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga. Encuéntrese un lugarcito pequeño aquí donde platicar y conversar con nuestro Señor. Dígaselo a Él. Señor, yo soy débil, pero tú eres fuerte. Yo soy pequeño, pero tú eres grande. Yo soy inútil, pero tú eres poderoso. Y mayor y más grande es el que está en mí que el que está en el mundo.
Padre querido, la verdad es que todo lo que se hace en esta iglesia se trata de ti. ¿Y a quién iremos? Si solo tú nos puedes ayudar. Si levantamos nuestros ojos a los montes, esos montes enormes que rodean la hermosa ciudad de Jerusalén, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? Nuestra ayuda viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Oh Señor, somos débiles. Y la verdad es, Señor, que por cualquier cosa nos desanimamos. Por cualquier mal comentario queremos tirar la toalla. Por cualquier mala mirada queremos pensar mal. Y tu palabra dice: bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Señor, perdónanos. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a llegar a un punto en nuestra vida donde nos vale lo que diga la gente. Padre, la gente siempre va a hablar. La gente siempre va a tener su opinión y la gente siempre va a tener un comentario. Pero aquí en la tierra tú nos has puesto para buscar tu aprobación, no la aprobación de los hombres. Por lo tanto, Señor, enséñanos a crecer espiritualmente. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Padre, ayúdanos a dejar esas niñerías, esas cositas inmaduras de niños, de ofendernos o de sentirnos mal por cualquier cosa que no va según nuestro parecer. Todos somos imperfectos, todos hemos fallado, todos tenemos errores. Nadie aquí es mejor que nadie, todos somos salvos por tu gracia y tu misericordia. Señor, te pido que entre nosotros tú encuentres a alguien como Juan el Bautista. Pues tu palabra dice que el menor en el reino de los cielos es más grande que él. Perdónanos en nuestras debilidades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le decimos al Señor: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Vamos, hermano, cántelo fuerte, diga: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.